Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, yo soy Lisbeth y hoy vengo a hablar en especial con ustedes padres de familia sobre un tema muy importante durante la etapa en la que sus hijos están estudiando, que son los problemas de aprendizaje. En este video nos centraremos en las preguntas ¿qué son?, cuáles son sus causas, cuáles son los principales tipos y cómo detectar si mi hijo tiene ese problema de aprendizaje y qué puede hacer usted como padre si es que su hijo cuenta con alguno de estos problemas. Empecemos con la cuestión ¿qué son? Y cómo puedo identificar si mi hijo cuenta con uno de estos problemas. Primero quiero clarificar que si su hijo tiene un problema de aprendizaje no quiere decir que tenga un problema también de inteligencia, es muy aparte. Los problemas de aprendizaje son trastornos que afectan la capacidad de usar o comprender el lenguaje hablado o escrito, de hacer operaciones matemáticas, coordinar ciertos movimientos o dirigir la atención. Al mismo tiempo, afectan el rendimiento escolar de su hijo. Y si usted está al pendiente desde temprana edad de cómo va su hijo en la escuela o cómo es que está desarrollándose, es muy fácil que usted pueda identificarlos. Dicho esto, pasemos a las causas. La principal causa en la que se produce un problema de aprendizaje es por una alteración en la estructura del cerebro y por lo cual afecta la forma en la que éste procesa la información. Otros factores pueden incluir la genética, la exposición a ciertas sustancias en el ambiente, tales como el plomo, si hubo problemas o consumo de teratógenos durante el embarazo como medicamentos, droga, etc. Ahora pasemos a hablar sobre cada tipo de problema de aprendizaje y cuáles son los síntomas para detectarlos en sus hijos. Empecemos con la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura. Los niños con dislexia escriben chueco o cuando leen las letras se le voltean, cambian o brincan o se modifican, causando problemas al pronunciar o al querer leer ciertas letras o ciertas oraciones. Como por ejemplo, aquí podemos ver cómo es que los niños con dislexia leen o ven las letras. Ahora pasemos a la disgrafía. Esta es causada por una inmadurez en el cerebro y a pesar de que el niño no tiene problemas ortográficos, este escribe muy chueco o su letra es muy ilegible, como en el siguiente ejemplo. Sin embargo, cuando el niño tiene problemas en la ortografía, se le conoce como disortografía. Es decir, hay un conjunto de errores repetitivos y constantes en la ortografía y escritura. Sin embargo, esto no afecta a su lectura. El siguiente es la discalculia, caracterizada principalmente por la dificultad específica en la adquisición de habilidades matemáticas, ya sea como comprender o hacer operaciones matemáticas, el seguir cierto patrón de números o contar y reconocer números, incluso por más fácil que sea para su resto de iguales. Un niño con discalculia muy difícilmente resolverá estas operaciones o las resolverá de forma incorrecta. Por otra parte tenemos a la dislalia. Esta es muy fácil de identificar, pues el niño presenta ciertas dificultades en la pronunciación de fonemas, y es provocada por malformaciones o defectos en el aparato bucofonador, es decir, los órganos que intervienen en el habla. Un ejemplo para que usted me pueda entender mejor es si un niño ve un perro, en lugar de decirle perro, pronuncia algo como pedo o peo. Los niños ambidiestros también tendrán un problema de aprendizaje, pues al contar con una habilidad igual en ambas manos, como por ejemplo escribir, tendrán un desarrollo muy lento en sus hemisferios que controlan el movimiento de sus manos. Recordemos que el hemisferio derecho controla la mano izquierda y el hemisferio izquierdo controla la mano derecha. El penúltimo del que hablaremos es la discapacidad intelectual, antes también conocida como retardo mental. En esta, al contrario de los pasados, sí afecta el coeficiente intelectual de su hijo, pues este va de 0 a 69, causando problemas para pensar y comprender. Se puede detectar con pruebas que van de acuerdo a la edad de su hijo. Algunas señales de este problema son: si su hijo gatea o camina más tarde que los demás, aprenden a hablar después del promedio o tienen dificultades para hacerlo, o si tienen problemas para pensar con lógica y razonamiento. Ahora pasemos a los dos últimos, los cuales son el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y con déficit de atención. Empecemos hablando de los niños con TDA con hiperactividad. Los síntomas más comunes de este trastorno son
Si su hijo se muestra inquieto o quiere moverse todo el tiempo, cuentan con una impaciencia extrema, no saben esperar turnos, habla mucho o interrumpe a quien lo está haciendo y no puede jugar sin hacer mucho ruido. Y los niños con TDA, es decir, con trastorno de déficit de atención, presentan los siguientes síntomas. Son muy despistados, se distraen fácilmente, tienen problema para seguir instrucciones, no escucha cuando se le habla y se le hace difícil concentrarse en una sola cosa. Ahora que ya hemos hablado de los tipos de problemas de aprendizaje y cómo puede usted detectarlos en sus hijos, le daré algunos consejos a seguir. El primero y el más importante es téngale mucha paciencia a sus hijos. No los rebaje a flojos o a burros, ya que esto no es algo que él pueda controlar por sí mismo ni decir hasta aquí. Y esto me lleva al siguiente punto, que es busque ayuda de profesionales. No todo está en sus manos como padre, y bríndele la confianza a algún especialista y lleve a sus hijos con ellos. El siguiente es mantener una buena relación entre su hijo y usted. No le deje toda la carga a él y usted como padre puede motivarlo y acercarse a él para ver su avance. Y por último, usted debe actuar con rapidez. Si usted notó alguno de estos problemas, vaya con algún especialista y recuerde que mientras antes se detecte algún problema, más rápido y mejor se le puede ayudar al niño. Y esto ha sido todo por el día de hoy, y recuerden que si su hijo presenta alguno de estos síntomas o algún otro síntoma que afecte su rendimiento escolar, es mejor que consulte a un médico o a su profesor o a algún especialista lo más pronto posible. Y me despido de ustedes, yo soy Lisbeth, hasta la próxima.